Todo parecía estar en orden. Había una escritura, había firmas, había sellos, incluso había un profesional participando en la transacción. A simple vista, todo parecía completamente legal. Pero había un problema. Uno de los documentos que nadie revisó contenía la información que había evitado toda la compra. Y cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Porque en una compra-venta inmobiliaria no basta con tener una escritura o una propiedad legalmente registrada. Hay que entender qué información revisar y qué preguntas hacer antes de comprar tu inversión. Durante más de 2 décadas he trabajado en arquitectura y diseño de interiores y paralelamente he invertido en bienes raíces y además de eso obtuve mi licencia de bienes raíces en el estado de Georgia. Y si hay algo que he aprendido a lo largo de estos años es que la mayoría de los problemas no comienzan el día de la compra, comienzan mucho antes, cuando nadie hace las preguntas correctas. Y aquí te voy a compartir unos tips, pero antes de continuar quiero hacer una aclaración importante. Este contenido tiene fines educativos e informativos. No constituye asesoría legal ni sustituye el consejo de profesionales especializados. Yo no soy abogada. Lo que voy a compartir contigo está basado en mi experiencia personal como inversionista en el sector inmobiliario. Mi intención es ayudarte a reducir riesgos y a tomar decisiones mejor informadas al momento de comprar una propiedad para construir en El Salvador. Bueno, ahora sí, hablemos de la información que debes revisar antes de comprometer tu inversión. ¿Será que una escritura es suficiente para comprar con seguridad? Cuando una persona compra una propiedad con la intención de construir, muchas veces la emoción empieza con la visión del futuro. No me dejarás mentir, ¿verdad? La casa que quieres construir, el lugar donde quieres vivir, el proyecto que quieres desarrollar para tu familia. Y es completamente normal sentirse emocionado. Pero antes de pensar en planos, en diseños o construcción, hay una etapa que no puedes saltarte, o por lo menos no deberías saltarte. ¿A qué me refiero? Confirmar que la propiedad que estás comprando realmente tiene las condiciones necesarias para convertirse en ese proyecto que imaginas. Y esto es algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Y por eso estoy compartiendo esta información contigo. Lo primero que debes entender es que comprar una propiedad no solamente es revisar una escritura. La escritura es una pieza fundamental porque te permite conocer información como la descripción del inmueble, el área registrada y otros datos importantes. Pero la escritura no tiene toda la historia. Entonces, ¿cómo saber si una propiedad realmente está libre de problemas? La primera parte de esa respuesta está en los documentos. Es necesario revisar la información registrada de la propiedad. En El Salvador, el Centro Nacional de Registros, conocido como el CNR, permite obtener certificaciones oficiales que ayudan a conocer la situación jurídica actual del inmueble. Por ejemplo, la certificación extractada permite revisar información relevante como la titularidad, los gravámenes y otros datos registrados. Los gravámenes son cargas o limitaciones que pueden afectar una propiedad, como una hipoteca, un embargo u otros derechos registrados sobre el inmueble, y pueden influir en la posibilidad de venderla o transferirla libremente. También existe la certificación literal, que permite consultar el contenido completo del documento inscrito. ¿Y por qué es importante revisar esa documentación? Te preguntarás. Bueno, porque antes de invertir tu dinero necesitas saber si existen situaciones que pueden afectar esa transacción, ya que puede existir una hipoteca, puede existir un embargo, puede existir una anotación pendiente o puede existir información que cambie completamente la decisión de compra. Ahora bien, ¿y si es legal comprarla pero no puedes construir en ella?
Esa es la pregunta con la que yo quiero que tú medites durante esta conversación que estamos teniendo. Aquí es donde muchas personas descubren que una compra legal no siempre significa una buena compra. Si tu objetivo es construir, la pregunta más importante es si puedes construir allí el proyecto que tienes en mente. Y esa respuesta requiere otro tipo de investigación. No solamente tienes que investigar si el terreno tiene acceso a agua o si existe factibilidad de energía eléctrica, a donde la puedan conectar, ¿verdad? No solamente necesitas saber si tiene acceso adecuado el terreno. También tienes que investigar qué tipo de suelo tiene ese terreno. ¿Existen restricciones que puedan impedir la construcción? ¿Tiene áreas protegidas? ¿Existen restricciones ambientales? ¿Tiene servidumbre o derechos de paso? ¿Existen costos importantes asociados al terreno que aún no conoces? Entre otros aspectos que pueden afectar la viabilidad de tu proyecto. Todas estas preguntas pueden cambiar completamente el valor real de una propiedad o incluso determinar si el proyecto que tienes en mente será posible. Y aquí te voy a compartir algo. Recuerdo un caso cercano, un terreno bastante grande y bonito que anteriormente pertenecía a una entidad educativa. Este terreno fue adquirido por un nuevo propietario. La persona que lo compró tenía una visión espectacular de desarrollo. Era un terreno atractivo, tenía mucho potencial, la inversión parecía tener mucho sentido. Pero después, cuando ya habían comprado, descubrieron que el terreno estaba ubicado dentro de una reserva. Es decir, el proyecto que tenían en mente no podía desarrollarse. Y ese terreno, después de una importante inversión, terminó sin poderse utilizar y se convirtió en una mala inversión. Esta historia demuestra algo muy clave, que puedes encontrar la propiedad perfecta, ideal, pero si nadie investigó todos los aspectos que afectan a la construcción, puedes terminar con una mala inversión. Entonces, te preguntarás, ¿por qué un abogado o notario no es suficiente para este tipo de transacciones? Si estás pensando en comprar un terreno para construir, llámese casa o cualquier otro proyecto, necesitas entender que esto no es trabajo de una sola persona. Un abogado o notario cumple una función fundamental al revisar y formalizar la parte legal de la transacción. Un agente de bienes raíces puede ayudarte a encontrar oportunidades y negociar la compra, pero construir requiere otra capa de análisis. Necesitas profesionales que entiendan aspectos como factibilidad, condiciones del terreno, diseño, construcción, las limitaciones que pueden existir antes de comenzar un proyecto, porque cada profesional tiene una área de especialización. Y una de las cosas que he aprendido a través de los años es que los mejores resultados no vienen de una persona intentando hacerlo todo. Vienen de un equipo de profesionales especializados trabajando de manera coordinada. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Bueno, no tienes que saber interpretar todos los documentos legales. Tampoco tienes que saber realizar estudios técnicos, ni tienes que conocer cada regulación aplicable. Pero sí necesitas saber qué preguntas hacer, a quién hacerlas, qué información solicitar y cuándo solicitarla. Porque una decisión informada antes de comprar puede ahorrarte no solo dinero, sino también años de problemas y muchos dolores de cabeza. Comprar una propiedad para construir la casa de tus sueños en El Salvador puede ser una excelente oportunidad, pero una buena inversión no empieza cuando firmas, empieza mucho antes. Porque un proyecto extraordinario no se construye solo con concreto, se construye con las decisiones correctas. Y la mayoría de ellas ocurren mucho antes del primer plano, mucho antes del primer bloque. Si quieres aprender a proteger una de las inversiones más importantes de tu vida, entonces este canal es para ti. No te puedo ayudar a comprar propiedades allá, no me contactes para que te ayude a comprar propiedades en El Salvador, porque
eso no es lo que yo hago. Pero sí te voy a estar compartiendo esos tips, esas cosas que me ayudan mucho a mí para que también te ayuden a ti a tomar una decisión bien informada. Soy Mercedes Quintanilla, especializada en Restorative Design. Gracias por estar aquí y acompañarme en este camino hacia un espacio que transformará tu experiencia humana y tus resultados. Y recuerda, el éxito se eleva cuando tu entorno trabaja contigo y no contra ti. Nos vemos en el siguiente episodio.